Evariste Galois por Fátima Michel Salmorán García. Primero comencemos por hablar sobre un poco de la historia del álgebra. El álgebra se trata de encontrar relaciones entre cantidades desconocidas, pero de las que se saben algunas propiedades y por medio de su manipulación se quiere encontrar dichas cantidades. Su nombre proviene del título del famoso libro del matemático y astrónomo Al-Jurizmi. El texto matemático conocido más antiguo del mundo es el llamado Papiro de Ring. Fue escrito por el escriba James hacia el año de 1650 a.C. Contiene 87 problemas matemáticos. Los babilonios desarrollaron un método para resolver problemas en los que intervenían ecuaciones de primer y segundo grado utilizando un sistema de numeración de posición de base 60. En cambio, los egipcios su aportación fue menor que los babilonios. Los problemas que resolvían eran de naturaleza aritmética, sin embargo introdujeron los símbolos de la suma y la resta. La Grecia clásica cultivó poco el cálculo ya que consideraban más importante la geometría, dando paso a los números irracionales como la raíz cuadrada de 2. El autor que contribuyó más en el álgebra fue Diofanto. En cambio, en la India los matemáticos trabajaron a partir del siglo V desligándose de la geometría, implementando la numeración decimal con base 10 y con la introducción de una cifra especial, el cero suponiendo la ausencia, el vacío, utilizándose por primera vez los números negativos escritos por el autor matemático Brahmagupta. Los árabes o musulmanes hicieron grandes avances en el álgebra, como el libro de Al-Jurizmi, escrito en el siglo IX, que es un compendio de cálculo por transposición y eliminación que viene el nombre del álgebra. Omar Khayyam resolvió algunas ecuaciones de tercer grado por intersección de dos cónicas, creando reglas para resolver ecuaciones de cuarto grado, siendo responsable que las incógnitas fueran representadas por una X. Europa en el Renacimiento. En el año de 1202, Leonardo Fibonacci publicó Liber Abaci, primer libro europeo donde aparece el sistema decimal de numeración. La evolución del álgebra fue lenta. Se representó los tamaños y cantidades mediante letras, símbolos en las operaciones. Se emplearon los signos más, menos, igual y los símbolos de desigualdad. En Italia, en el siglo XVI, se descubrió la fórmula para resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado, operaciones de suma, resta, división, multiplicación y la extracción de raíces. Álgebra simbólica. Se introdujo el simbolismo codificando las notaciones, demostrando las reglas del cálculo literal, aplicándose en la resolución de la ecuación de segundo y tercer grado. Las vocales representan cantidades conocidas, mientras que las consonantes simbolizan las desconocidas. René Descartes, con la notación simbólica, colocó las ecuaciones en un mismo miembro y igualadas a cero. Introdujo también un sistema de coordenadas. La expedición a Egipto. Napoleón Bonaparte embarcó hacia Egipto con 154 científicos, llamados Comisión de las Ciencias y de las Artes del Ejército de Oriente. En 1802 se publicó la descripción de Egipto, que incluía 974 planchas, un atlas de 47 páginas, ensayos académicos y un índice detallado. El mayor descubrimiento fue la piedra de Rosetta, que permitió descifrar el lenguaje jeroglífico de los antiguos egipcios. Laplace redactó la teoría analítica de las probabilidades, publicada muy poco después del nacimiento de Évariste Galois, donde expuso los principios y las aplicaciones de la geometría del azar. La regla de Laplace, que es la forma más conocida de asignar probabilidades, el cociente entre el número de casos favorables y número de casos posibles. La familia revolucionaria. Évariste Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-y-Rennais, un pueblo de los alrededores del París. Los padres de Évariste eran Nicolas Gabriel Galois y su esposa Adélaïde Marie de Manté. La familia Galois era dueña de un colegio de enseñanzas para jóvenes. Su padre y su hermano Théodore Michel eran partidarios de Napoleón. Tanto la familia materna como la paterna estaban interesados en la cultura progresista. El Liceo Louis le Grand. Évariste y sus hermanos fueron educados en casa por su madre hasta los 12 años. En 1823, Évariste inició su trayectoria escolar en el liceo, donde el día comenzaba a las 8:30 a.m., en los dormitorios. Todos iban a la escuela con uniforme, tenían que rezar oraciones comunitarias antes de desayunar.
Las clases empezaban a las 8 y se propagaban hasta mediodía. En las aulas solo había gradas y eran bastante oscuras. A las 2 comenzaba el horario lectivo de la tarde y se prolongaba hasta las 6. Se dirigieron a la capilla para cumplir con los servicios religiosos. A las 7:30 se dirigían nuevamente al comedor, ya que a las 8:30 deberían de estar en la cama. Quien desobedecía a este régimen era enviado a las 12 celdas del castigo, desde las 10:30 am hasta las 8 pm. La sanción mínima era de 4 días. Galois entró al liceo con una sólida formación y al final del segundo año ganó un premio y 3 menciones honoríficas. Participó en el concurso general, donde obtuvo una mención honorífica por su traducción de griego. El verano de 1826 se produjo un cambio en la dirección. Le pedían al padre de Galois que Evariste debería de repetir el segundo curso con el argumento de que la inteligencia y el talento se pueden suplir con el estudio, pero no puede sustituir el juicio que madura solo con la edad. Gracias a esto, Galois conocería las matemáticas. A partir de entonces pasaría a ser la parte fundamental y casi única de sus ocupaciones intelectuales. Descubrimiento de las matemáticas. El profesor de matemáticas Jean-Hippolyte Vernier utilizó el libro Elements de Geometrie, que despertó el interés de Galois, quien leyó el libro en 2 días. Con las matemáticas se adentró a un maravilloso mundo dotado de coherencia. Se convirtió en su único interés escolar, lo que provocó que su comportamiento empeorara en el liceo. Galois se dedicó en solitario a buscar demostraciones diferentes de las que había en el libro de Legrand, y así tratar de resolver los problemas propuestos en el mismo. No le gustaban los libros elementales del álgebra porque no era palpable el trabajo de los investigadores. Le gustaba estudiar los textos de los grandes matemáticos. Estudiaba sin el método habitual, repetición de ejercicios y aprendizaje prefijado por un libro de texto. Galois buscó una salida pedagógica en las que las matemáticas fueran importantes y decidió intentar ingresar a la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica. Evariste se presentó el junio de 1828 al examen para ingresar a la Escuela Politécnica. Sin embargo, no fue un aspirante seleccionado. Regresó al liceo para prepararse mejor y conocer al profesor Louis Richard, que se percató del talento de Galois y guardó los manuscritos del joven, dejándolos a su muerte a Charles Hermite. La revista Analyse des Mathématiques publicó el 1 de marzo de 1829 el artículo de Galois, nombrado Demostración de un teorema relativo a fracciones continuas periódicas. Un gran avance fue el que supuso la solución que Galois dio al viejo problema de que las ecuaciones son resolubles por radicales. Estaban desarrolladas a partir de lecturas de textos matemáticos. Los autores favoritos de Galois fueron Lagrange, Cauchy, Ruffini y Friedrich. Carl Friedrich Gauss fue conocido como el príncipe de los matemáticos. En su tesis demostró de forma rigurosa el teorema fundamental del álgebra. En su forma más general dice: todo polinomio no constante con coeficientes complejos de grado n tienen n raíces, dando paso a la llamada ecuación ciclomática, que es la división de la circunferencia, n en partes iguales, dando paso a la construcción de polígonos regulares con regla y compás. Agustín Louis Cauchy, gran matemático, tanto en el campo del cálculo infinitesimal, la teoría de funciones de variable compleja, el álgebra y la teoría física, fijadas las permutaciones como rama independiente de las matemáticas. Una de sus memorias habla sobre el número de valores que una función puede adquirir cuando sustituimos de forma posible las cantidades que la contienen. Lagrange intentó resolver las ecuaciones mayores a cuarto grado. En vez de buscar directamente las n raíces que existe de una ecuación de grado n, su objetivo era obtener ecuaciones auxiliares. Utilizó la herramienta de permutaciones, que es reordenar una serie de objetos. Las distintas formas de ordenar los n elementos de un conjunto. Ruffini. La regla de Ruffini, utilizada para obtener el conocimiento y el resto de la división de un polinomio por el binomio, condujo al estudio de un conjunto cuyos elementos eran las permutaciones, en el que combinando de forma sucesiva dos de estas se logra otra nueva permutación.
Ruffini intentó demostrar la imposibilidad de la resolución de la ecuación de quinto grado. Oportunidades perdidas. La Academia de Ciencias convocó en enero de 1830 el Gran Premio de Matemáticas a los trabajos importantes publicados. Galois presentó una de sus memorias extraviadas, continuando con su mala suerte con las revistas tenía más reconocimiento, y en 1830 aparecieron artículos suyos llamados Análisis de una memoria sobre la resolución algebraica de las ecuaciones. Represión y cárcel. Galois fue detenido más de un mes acusado por iniciar el atentado contra la vida del rey. Al final no fue declarado culpable. El 14 de julio, el aniversario de la Revolución, los republicanos convocaron una manifestación en la Bastilla para plantar el árbol de la libertad. Sin embargo, fueron detenidos, incluyendo a Galois. En la cárcel redactó el prólogo para su memoria. La lucha política. Desde el liceo, Galois tenía gran interés en la política. Sus ideas progresistas fueron motivación para entrar a la escuela politécnica. Sin embargo, no logró entrar nunca, por lo que fue a la escuela normal. Conoció a los hermanos Chevalier y a la activista política Louis Auguste, que tenían una sociedad llamada Amigos del Pueblo, para lograr un cambio social. Lamentablemente se disolvió tras orden judicial. Galois comenzó a ser más reivindicativo en la escuela normal, donde exigía un uniforme y formación militar, por lo que el 9 de diciembre fue expulsado y entró a la artillería de la Guardia Nacional, pero duró muy poco. Dio clases particulares de álgebra y el 16 de enero entregó su trabajo en la Secretaría Académica, llamado Las condiciones de resolubilidad de ecuaciones por radicales. El final. El partido de Galois estaba en declive. Évariste se posicionaba entre los más extremistas por su carácter, su falta de motivación en la vida, escasos amigos, falta de reconocimiento en su labor matemática y su desengaño amoroso. El día 29 de mayo, Galois escribió 3 cartas. La primera a los republicanos, donde redacta que fue víctima de una infame coqueta. La segunda a sus buenos amigos, donde denuncia su muerte al siguiente duelo. Y la última carta enviada a Auguste Chevalier, de una recopilación de sus descubrimientos matemáticos. Al siguiente día resultó gravemente herido de bala en el abdomen. Falleció a las 10 de la mañana del 31 de mayo de 1832. Aportaciones de Galois. Grupo. Un conjunto G en el que se ha definido una operación asterisco tiene estructura de grupo, donde se debe cumplir asociatividad, elemento neutro, elemento inverso, y si cumple con conmutatividad es un grupo abeliano. Subgrupos. En todos los subgrupos está contenida una unidad. Otro ejemplo de grupos finitos son las permutaciones. Si se realizan 2 permutaciones de forma sucesiva, se pasa a otra permutación. Un grupo que no tenga subgrupos normales propios se llama simple. Grupos resolubles. Se dice que un grupo G es resoluble cuando se puede formar una cadena finita de subgrupos de G que empieza en el formado por elemento unidad E y acaba en G. Isomorfos. Sea punto una operación en G y círculo una operación en M, se llama homomorfismo de G, punto en M, círculo, a una aplicación de f de G en M, tal que para todo par de elementos A y B de G se cumple la siguiente distributividad. Cuerpos. Sea un conjunto K en el que se han definido 2 operaciones y que cumplen las siguientes propiedades. K, punto, es un grupo abeliano en el que llamamos E al elemento neutro. Si representamos por K asterisco a todo conjunto de K salvo E, entonces también es un grupo abeliano. Y su distributividad es la siguiente. Teoría de Galois. La aportación de Galois a la demostración de la irresolubilidad por radicales de la ecuación general de cualquier grado mayor que 4, se dio cuenta que para cualquier ecuación se le puede asociar un grupo de permutaciones del que se obtiene una representación de las propiedades de simetría.
El grupo de Galois está formado por las permutaciones, que no varían el valor de todas las funciones racionales de las raíces que tomen un valor racional. Galois aseguraba que para grados n mayores a 4 había siempre ecuaciones cuyo grupo era el grupo de permutaciones de n elementos. Reconocimiento de Évariste Galois. Las obras de Évariste, recopiladas y publicadas por Émile Picard en 1897, son un total de 60 páginas, de las que 23 son los artículos publicados en vida, 8 páginas la carta escrita la noche anterior de su duelo, 18 páginas que envió a la Academia, 11 páginas las ecuaciones primitivas que son resolubles por radicales. Otra contribución fue la de los cuerpos finitos, que hoy en día se utilizan para diseñar sistemas de codificación y encriptado de señales digitales. Galois murió muy joven, antes de cumplir los 21 años, en mayo de 1832. Destacó por su activismo en la lucha política y dejó un testamento matemático de las condiciones de la resolubilidad de las ecuaciones con la teoría de grupos, dando paso al estudio de las estructuras. Un día anterior de su tragedia plasmó en papel todos sus avances matemáticos, mismos que años después le dieron un lugar imperecedero en la historia de las matemáticas.